Víctor Matellano es director de cine y teatro, escritor cinematográfico y guionista. Ha escrito una treintena de libros, entre los que destacamos Diseñado por Yvonne Blake, figurinista de cine, Decorados, Gil Parrondo y El mago de Oz, Secretos más allá del arco iris. Entre las obras de teatro que ha dirigido están Danza de la muerte, Tres peregrinos o Rapsodia española. Debutó en el cine con el cortometraje documental Tío Yes, que estuvo seleccionado para los premios Goya. Su primer largometraje documental fue Zarpazos, un viaje por el Spanish Horror, y su primer largo de ficción, Wax. Algunos de sus últimos trabajos son Regresa el Cepa, Vampus Horror Tales o el documental Mi adorado Monster, que se estrenó el pasado mes de enero. A finales de 2021 recibió el premio Isla Calavera a la difusión del cine fantástico en el Festival de Cine Fantástico de Canarias. Actualmente es comisario de la Exposición Itinerante Madrid, escenario de cine fantástico, que recorrerá distintos municipios de la comunidad hasta finales de 2022. Hablemos. Víctor Matellano, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. Qué placer tenerte. Nada, como el placer es mío. Encantado siempre de hablar contigo, María, claro, por Antes, supuesto. antes de empezar, vamos a hacer un mini glosario de términos que nos van a ser útiles para entender luego el resto de la... Vamos a hacer, yo te voy a preguntar, lo vas a hacer tú, el glosario, para entender la conversación perfectamente. La diferencia entre terror, miedo y susto. Uy, terror, miedo y susto. Yo siempre digo que hay un componente físico dentro del terror. Cuando alguien nos va a hacer daño, tenemos que huir de algo. Por ejemplo, tenemos terror de un león o tenemos terror de un toro. El miedo es algo que eh, más difícil de explicar, está como más dentro. Es un poco el ejemplo de cuando te mojas con una tormenta o cuando te has estado calando durante mucho tiempo y que se te queda dentro de los huesos. El miedo es el miedo a la propia existencia, el miedo es a que nos ocurra algo, a algún familiar, el miedo es el miedo a desaparecer, el miedo al dolor es un poco más complejo. Y luego el susto es eso, el impacto, dice, ay, qué susto, pero el susto es el que más pasa rápido. ¿Y el horror? El horror, el horror lo estamos viviendo estos días, mucho en los telediarios, ¿no? Yo creo que el horror es esa sensación que nos hace achinar los ojos, ¿no? Es lo que nos hace mirar hacia otro lado. Es eso que pensamos que no debería de ocurrir. Diferencia entre cine fantástico, fantasía e imaginario. En realidad se engloban, las tres estarían, ¿no?, englobados, ¿no? El cine imaginario es por definición esto, es un cine que engloba la fantasía, el fantástico, ¿no? En realidad estaba todo bastante relacionado, ¿no? Digamos que luego en términos cinematográficos pues hablamos más del fantástico, pues en un términos que se acercan más, digamos, a mundos cercanos al terror y demás, y la fantasía se habla de mundos un poco que tienen que ver más con aventuras más blancas, por decir de alguna manera, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. El último término que te voy a preguntar es el Spanish Horror, y no por nada, sino porque puede que tú no lo inventaras, pero sí que lo popularizaste. Se hizo común gracias a ti. Cuéntanos eso. Bueno, el Spanish Horror es el término, digamos, que diríamos anglosajón de lo que es el fantástico y el terror español. Utilizar Spanish Horror significa que de alguna manera es un género que intentó ser mimético desde el principio. Quizá ahora no tanto, pero en ese primer momento sí que intentó ser mimético, ¿no? Con un objetivo fundamentalmente de intentar que se vendiera mejor, por hacerlo pasar de fuera de nuestro país, porque en nuestro país siempre ha existido un complejo bastante grande respecto al fantástico. ¿Fue gracias a Zarpazos por lo que se popularizó? En realidad yo lo hablo en un libro anterior a Zarpazos, que es el libro que se llama Spanish Horror, que se habla en Zarpazos. Yo sí que había oído el término anteriormente, pero bueno, a partir de salir del libro es verdad que creo que se populariza bastante.
Eres un influencer ya en esa época, Ah, sí, antes de que existiera Instagram y todo, ya eras un influencer. Aquí lo tenemos, Víctor Matellano. mira, nada, me quedo mucho más tranquilo. Actualmente, tu ocupación, digamos, más inmediata es la de comisario de la exposición itinerante Madrid, escenario de cine fantástico. Cuéntanos cuál es el concepto. Bueno, es una de mis ocupaciones actuales, porque yo soy un poco polivalente y hago de todo, ¿no? Pero la labor de un comisario, pues es tanto la selección de piezas como la narrativa expositiva de la exposición. A mí me parece al final que cualquier formato, es decir, que sea el cine, que sea el cómic, que sea la literatura o que sea una exposición, en el fondo estamos narrando una idea o una, estamos narrando algo que queremos contar a los demás. Entonces lleva una línea argumental también. El comisario lo que hace es contar todo esto, ¿no? Y lo que pretendemos es narrar precisamente cómo Madrid como comunidad ha sido escenario del cine fantástico de terror desde todos los tiempos. Así como ha habido otros géneros que han sido repartidos más en diferentes provincias o comunidades, en el caso de Madrid, aparte de Barcelona, es realmente donde se han congregado todos los rodajes de fantástico y de terror del país desde siempre. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa exposición? Bueno, pues hay un poco de todo, es bastante visual, valga la redundancia. Por un lado, material habitual publicitario de películas, es decir, carteles, fotocromos, guías publicitarias, pero por otro lado, elementos físicos, ¿no? Y fotos de rodaje, pero también elementos físicos. Y dentro de estos elementos físicos, pues hay vestuario de películas, hay atrezo, hay elementos de efectos especiales, o sea que podemos encontrar, y con toda la gama amplia, ¿no? Desde la fantasciencia ficción que puede ser Supersonic Man, o sea, por un lado un superhéroe y una cuestión de naves espaciales que viene de las galaxias, hasta la fantasía heroica, épica de Conan el Bárbaro, pasando digamos, por otros tipos de fantasía, como es el caso de Misterio en la Isla de los Monstruos, por ejemplo, o te vas a todo lo contrario, que es el mundo de los fantaterror, que puede ser el retorno del hombre lobo, por ejemplo. Los que son fans del cine fantástico, del fantaterror, ya deben estar frotándose las manos, pero ¿qué tiene esta exposición para atraer a gente que en principio no conoce o puede incluso no sentirse atraída por el género? Yo creo que es muy divertida y además no ofende, a pesar de ser una cuestión que toca el terror y tal, no hay ninguna imagen ofensiva, ¿no? No da miedo. Pues todos se pueden estar tranquilos que pueden verla. Es bastante exótico que en tiempos en los que José Luis López Vázquez y Alfredo Holanda corrían detrás de las suecas, se hicieron películas de vampiros en España, de vampiros, de hombres lobo, de templarios, redivivos. Es decir, que me parece que el fenómeno en sí es tan curioso que merece verlo. Y por otro lado, creo que a todos nos llama la atención cómo es ver de cerca cómo se construyen los monstruos. Es algo bastante llamativo. ¿La itinerancia se corresponde con los lugares en donde se rodaron esas películas o simplemente es una cuestión de acercarlo a cuanta más gente mejor? No, la Red Tiner de la Comunidad de Madrid es un conjunto de municipios que están adscritos por diferentes salas expositivas y en esas salas expositivas son los propios ayuntamientos los que deciden qué exposición va a cada lado. Por lo tanto, ese ha sido el criterio de que estuviera, pero ha coincidido con varios de los lugares en los que se han rodado bastantes películas de fantástico y de terror en la Comunidad de Madrid. Y especialmente hay tres, uno el que nos encontramos ahora, que está la Manca de Jarama, con la gracia de que está precisamente en la Cartuja, que es el lugar, es decir, la misma sala de exposición es el lugar donde se rodaron las películas. Esa va a ser quizá la sala de exposición más adecuada de todas las que vamos a tener, en la exposición. Luego, por otro lado, hay otra que es San Martín de Valleiglesias, que es, digamos, otro de los grandes platós dedicados en la Comunidad de Madrid al fantástico terror,
y cerrará la gira, digamos, cerrará la itinerancia Torrelodones, que precisamente también fue en algunos de sus caserones, en sus palacetes, fue donde se generaron aquellas historias tan tenebrosas. Como has dicho antes, bueno, también fuiste comisario de una exposición sobre Madrid como escenario de películas del oeste. Has dicho antes que precisamente este tipo de películas estaban más repartidas por la geografía española, sin embargo, el cine fantástico ha estado más localizado en Madrid. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? ¿Simplemente porque era más barato, por ejemplo, o porque... Sí, yo creo que por un lado va por costes de términos de producción. El tema del western es que sí que necesitaba espacios, determinados espacios. Entonces, bueno, pues cuando necesitaba unos espacios más tejanos y más en la línea de lo que había marcado al principio Sergio Leone, pues quizás iban a los del sur. Pero también se rodó, de hecho se rodaron más westerns en la Comunidad de Madrid que en el resto de los lugares de las provincias de España. Lo que pasa es que el Fantástico y Terror, contra todo pronóstico, tuvo bastante menos, o no sí bastante, pero sí que tuvo menos presupuesto que las películas de western del oeste, ¿no? Y entonces eso también se notaba. Y luego, por otro lado, como lo que se necesitan al final son fortalezas más o menos parecidas digamos, a lo que podríamos entender como un espacio, digamos, inquietante, centroeuropeo y demás, pues bueno, se pudo encontrar en la periferia de Madrid este tipo de historias. Porque no olvidemos que por una cuestión de la censura y también por una cuestión comercial se intentaba no contar que era España, salvo, por ejemplo, una película de Eugenio Martín que se llama Una vela para el diablo. Generalmente todas estas películas transcurrían en Francia, en Alemania, en Transilvania, pero nunca transcurrían en España. La censura no dejó que el hombre lobo fuera asturiano y por eso se le lleva, se le hace polaco. Y por otro lado, los templarios de Osorio, que en realidad son las ánimas de Becker, no dejaron que estuvieran en Soria, entonces se les traslada a Portugal. Por una cuestión esta de que nuestro glorioso imperio estas cosas no pasan, porque es algo, está muy relacionado con los españoles y como somos los españoles y hemos sido desde siempre. Lo extraordinario no está tan bien aceptado. No, somos bastante realistas, bastante. Parece que lo de la fantasía no. Ahora ya se ha salvado bastante esta historia, pero entonces en aquellas épocas no, entonces había que cambiarlo. Por eso todos, también por comercialidad, se intentaba después doblarlo a otro idioma, a veces se rodaba en inglés, aunque fuera fonéticamente, para que luego los doblajes encajarlo. Y aparte de la cuestión de los desnudos, de hacer una doble versión en con y sin desnudos para poderlo llevar fuera, pero ya el culmen de todo eran actores y actrices españolas que se cambiaban el nombre, se los americanizaban o germanizaban de alguna manera para intentar que no se notasen que eran españoles. La exposición tiene un objeto que es una muestra o que sale en tu último documental, en Mi Adorado Monster. ¿Qué objeto es ese? Bueno, pues en el documental está el Monster en sí. El Monster en realidad viene de un cortometraje de David García Sarillena, que es el último guión, y es realmente como es cine dentro del cine, lo que nuestros protagonistas ven en la pantalla del cine es este cortometraje de Sarillena. Y este es el traje que se hizo entonces y que ahora utiliza Javier Botet dentro de la película, o sea que es película dentro de su película. Y además, fíjate, para que sea el triple rizo de película, de cine dentro del cine, en realidad es exactamente a cómo eran los templarios de las películas de Osorio, o sea que digamos, la imagen es como las templarios de la película de Osorio, que se grabaron en la propia Cartuja, que es ahora donde está, que a su vez lo incluyen en un cortometraje, que a su vez yo lo meto dentro de mi ficción que ven dentro del cine. Cuéntanos un poco más sobre qué trata Mi Adorado Monster. Bueno, Mi Adorado Monster es una epopeya personal de un chico, un señor, entonces joven, que en el año 94-95 decide
hacer una película para emular a sus ídolos directores del fantástico y terror, que entonces estaban bastante, bueno, pues un poco, digamos, quizá un poco olvidados. Y decide montar una historia alrededor de leyendas de Becker y de fantasía que tiene que ver más con lo español, aunque sí que aparecía también dentro de la historia un poco el hombre lobo. Esta película pues llama a Paul Nashi, llama a Antonio Mayans y también llama a unos incipientes actores que entonces estaban rodando con la de la Iglesia, que son Santiago Segura, que ya entonces tenía Goya, no lo olvidemos, y Manuel Tallafe, por ejemplo. Y con ellos pues coinciden los dos rodajes, el de Alex en El Día de la Bestia y esta película que se llama Los Resucitados. El director es Arturo de Bobadilla. El Día de la Bestia ese mismo año se estrena y con gran gloria, pero Los Resucitados no la termina Arturo hasta 23 años después. Y una vez que se estrena, pues ya entonces era un objeto de culto, ¿no? Entonces, sobre todo es un poco el material de los sueños, ¿no? Porque alguien persigue un sueño y termina en su propia película, una película hecha, bueno, pues con escasos medios, con mucha voluntad, con, en fin, un poco como la pudieron hacer, pero que finalmente se ve, se llega a ver en televisión. Entonces, bueno, pues todo lo que hay alrededor de eso y sobre todo el aspecto humano, ¿no? ¿Qué es lo humano? La gloria y el dolor de alguien que persigue sus sueños. ¿Hay algo que descubrieras, porque tú ya tenías una cierta relación con el director de esta película, si no me equivoco, más o menos, no sé si día a día, pero sí que seguiste las aventuras y desventuras y de lo que iba pasando? ¿Hay algo que mientras estabas haciendo el documental descubrieras, que te sorprendiera, que no supieras? A mí hay una cosa de los documentales que me gusta muchísimo y es que crecen y se transforman. Yo el mismo Zarpazos de Spanish Horror tenía una teoría y es que había una unión entre aquellos directores y los que ahora hacemos podría haberlo, los que hacemos, y no, no existe, no existe hay un nexo de unión que es Alex de la Iglesia, pero no, no tiene tanto que ver este cine con el que se hacía antes, ¿no? Entonces lo que me gusta de los documentales mucho es que descubres cosas. Y yo lo que he descubierto cosas dentro de esta película, sin querer hacer muchos spoilers aquí, es que he ido descubriendo no solo sobre la cuestión cinematográfica, sino sobre la psique humana y sobre la mía propia, en el que en muchos aspectos me he visto reflejado. Entonces, me interesa muchísimo esa evolución que se produce en los documentales porque poco menos que estás haciendo tu propia, digamos, investigación, evolución o tu propia teoría la estás elaborando mientras que avanza el propio rodaje, ¿no? Eso me parece que es como un poco que la vas descubriendo. Es una película que la hemos construido fundamentalmente el montaje, hemos rodado con 4 premisas de guión y luego se ha establecido el guión de montaje. Y para mí eso ha sido muy interesante. Quizá de todos los procesos que he tenido, es de las películas que más me han hecho, más me han hecho descubrir cosas mientras que la estaba haciendo. Precisamente ahora que has hablado del guión, ¿cómo se escribe un guión de un documental? ¿Qué es lo que te planteas a priori? ¿Qué es lo que dejas ir? ¿Qué es lo que dices, esto lo mantengo sí o sí? Porque tú mismo estás diciendo que a medida que vas rodando vas encontrándote y te van contradiciendo lo que te vas encontrando con lo que tenías pensado. Sí, para mí un documental puro, no un documental fake, ni un documental en el que has inventado las cosas, o sea, un documental como tal, para mí es como una investigación científica o científico-técnica, ¿no? Es decir, tienes unas premisas, tienes unas hipótesis que a través de una serie de elementos de investigación, que son las entrevistas, es la búsqueda de documentación que vas armando, llegas a confirmarlas o no y convertirla en tu propia teoría. Ese proceso lo tengo con todos. Por lo tanto, para mí, al momento de que empiezas un documental, solo puede existir como tal una escaleta, porque muchas de las investigaciones o de lo que te van a decir exactamente no lo vas a tener escrito. Ahora bien, lo que pasa es que normalmente hacemos ya la investigación, mucha de la investigación antes, y parte de las entrevistas que vas a hacer
están o bien has hecho antes grabadas con otro formato, o bien has tenido conversaciones previas, con lo cual más o menos te puedes predecir qué te va a salir. Pero eso no sirve para que te lleves de repente una sorpresa muy grande. Y puede pasar que esa sorpresa es tan grande que hasta te cambia la línea del documental. De repente, por donde ibas a ir, lo querías contar. Y a mí, como mínimo, lo que me ha ocurrido es que el elemento que yo creía que era fundamental dentro del documental y que iba a ser la línea, descubres otro con una riqueza más grande, y ese que descubres con una riqueza más grande al final se convierte en la línea. Porque claro, no solo está, digamos, lo divulgativo, también está la fuerza de imagen, y siempre tienes a alguien que de repente tiene una fuerza de imagen muy interesante, ¿no? Pero hay veces que sí se escribe el documental previamente, pero vamos, yo no, en mi caso hay unas líneas, sí que escribo el principio y el final, yo sé cómo va a acabar mis documentales y siempre lo han sido, siempre sé cómo se van a acabar y sé cómo se han acabado. Eh, pero luego hay una parte en la que te tienes que dejar llevar. Me parece que además es de una riqueza absoluta. Esa es la diferencia con la ficción, en la ficción, bueno, puede haber alguna secuencia que te dejes llevar por la improvisación, pero yo no, en mi caso, en la ficción está todo muchísimo más cerrado, un guión cerrado, y te basas absolutamente en el mundo del guión. ¿La música también la tienes prediseñada? En ¿Prepensada? algunos casos sí. De hecho, en Mi Adorado Monster estaba ya hecha y se hacía, y se montó con la música. Sí es importante para los documentales tener la música ya, digamos, montada, para tener la posibilidad de que se marque el ritmo. El ritmo es muy importante. El ritmo que tú vayas a marcar, la cadencia para contar la historia es muy importante, y eso ayuda a la música. En otras ocasiones no, en otras ficciones se ha compuesto toda la imagen, se ha hecho toda la imagen y después se ha compuesto la música para que se adecue al ritmo de la imagen. Pero yo creo que ayuda mucho a montar con música. Con esta respuesta llegamos al entretiempo. Víctor, mi adorado Víctor, el entretiempo es un juego de 10 preguntas que se supone que van de menor a mayor dificultad. Digo que se supone porque yo siempre lo pienso así, pero luego resulta que las respuestas de la gente me hacen pensar otra cosa. Normalmente pregunto a ti, creo que no te he preguntado sobre qué querías que fuera el juego, así que las he dividido, las primeras 4, que son las fáciles, sobre el Mago de Oz, aprovechando tu extenso y profundo conocimiento. Las segundas 3 tienen que ver con el western y las últimas 3 tienen que ver con el Spanish Horror o el fantaterror español, o me encantaría definirlo, pero a lo mejor he dicho Spanish Horror y no es. Así que Bien, tiene que ver con la exposición en la que estás comisariando ahora mismo, ¿vale? me tienes intrigado. Venga, vamos con la primera pregunta. ¿Por cuánto dinero compró la Metro Goldwyn Mayer los derechos de la peli para hacer El Mago de Oz? Me parece que al principio fueron como $800.000, me parece que es la primera, los primeros derechos que hacen. 75.000. Bueno, pues me he pasado muchísimo, ¿eh? Te has pasado muchísimo. Si me vas a ir a datos muy jodidos. Hombre, con El Mago de Oz, después de un libro entero de curiosidades, No, anécdotas, pero etcétera. te voy a decir una cosa, que a mí me pasa con los libros como con las películas, como todo, que yo una vez que he hecho, no he vuelto, y además no puedo retener toda la información. Pero me pasa con las películas igual, que yo, si ahora me preguntas algún aspecto sobre mis películas, igual te puedo decir que no lo recuerdo porque no las he vuelto a ver, ¿eh? ¿Quién era la protagonista del Mago de Oz? ¿Quién? ¿Quién? ¿No era un hombre? Hombre, si vamos por Judy, vamos por Judy, ¿no? Eh, la cuestión de Judy Garland realmente llega casi de rebote, porque no era la primera opción que tenían los productores, porque entonces la niña que llenaba los cines era Shirley Temple. Entonces,
La cuestión de Judy Garland fue una apuesta de Meyer y al final, como era una apuesta suya, la explotó al máximo, pero precisamente no era. Y por otro lado, creo que lo que ocurre es que Judy Garland en el fondo no, o sea, no nos podemos imaginar otra Dorothy ahora mismo que no sea ella, pero eh, yo creo que al fin que es un poco porque nos hemos adecuado nosotros y porque se ha adecuado la película, pero sigo pensando, desde luego no era el parámetro de lo que había escrito Baum. ¿Cómo se llamaba en realidad Totó? El perro original, que era una perra, No, era una perra. aquí, pues bueno, el nombre este yo creo El que es la masculino. perra, o sea, el animal que hace de Totó no es un perro, es una perra. ¿Y cómo se Es una llamaba? perra en el rodaje. No recuerdo el nombre, pero era una perra. Yo he leído Terry, pero es que Terry me suena a hombre, No, no, era a una perra. macho. Era una perra. Pues era una perra, ya sabemos algo más y además 2 puntos para Era ti una por perra y corregir estuvo de baja. Estuvo de baja, hubo por problemas estrés. porque no, 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 el animal cobraba bien, bueno, no cobraba él, cobraba el dueño, pero sí además hubo su búsqueda y su historia. El perro sí se adecua un poco más a los cuentos originales. ¿Quiénes son los compositores? Por un lado de Somewhere Over the Rainbow y por otro de la banda sonora del Mago de Oz. Bueno, por un lado estaba el propio productor ejecutivo es quien firma uno de las partituras finales, pero entraron varios compositores en la banda sonora y además tengo que decir que ni siquiera todas las composiciones eran originales, porque algunas venían de otro espectáculo de Broadway, o sea, era material reciclado. Si supiésemos que cuánto material reciclado había, bueno, bastante ingente. Lo que sí que se puede decir a la gente que es muy interesante es que Over the Rainbow estuvo a punto de no estar. Esto es muy interesante porque en una de las primeras proyecciones que se producen cerca de Los Ángeles deciden los magnates que aquello sobraba. Entonces, Over the Rainbow ha sido una casualidad, casi una casualidad de última hora que la mantuvieran, pero podía ser que no lo hubiéramos tenido nunca. Tanto la banda sonora como el tema, como Somewhere Over the Rainbow, estuvieron nominadas a los Oscar. ¿Qué otras 4 nominaciones tuvo la peli? Pues creo que estuvo dirección uh, y creo que estuvo fotografía, dirección, fotografía y no recuerdo cuál era la tercera. No sé si he acertado bien en todas. Película, dirección artística, fotografía y efectos especiales. Vamos con las de dificultad media. ¿A qué? He estado un poco fino, ¿eh? Pero No, hace mucho bueno, has que no me... estado poco fino en determinadas respuestas, pero ampliando información respecto a las mismas respuestas. Así que estamos ahí No, como... pero ¿sabes lo que pasa? Que es lo importante. Al final es que no nos quedemos exactamente con todos los nombres, porque además, ya empezando porque hay 6 nombres de los que la película se dirige por 6 personas que se sepa, porque hay y nombres bastante potentes, pero bueno, que ahí siempre han quedado, ¿no? Pero que tener en una misma película a Cukor, a Kim Vidor, a aparte de Víctor Fleming, al propio productor, en fin, y a Richard Thorpe, que al pobre, que nada más que hace la parte de la bruja, lo largan. Me parece que si ya con estos nombres es como para aprenderse los de todos los que hay. Pero lo importante es que esa película es el concepto parecido al que tenemos ahora por ejemplo, en series de televisión o en las series que vemos en las plataformas, en las cuales el director, o en las grandes producciones, ¿cuál es lo de? ¿Es una película de? No, no, es una película de. Es una película de unos señores productores ejecutivos que son realmente los que deciden. La idea original. ¿A qué película se le atribuye el origen del género western? Bueno, la primera película del género western fue Asalto y robo al tren, pero yo no sé si en ese momento ya se utilizó, sí puede ser que se utilizara la palabra western como la parte oeste. Digamos que por qué lo del western es porque uno de los grandes temas que aparecen desde el principio
es, digamos, la población, la conquista que se produce desde mediados del siglo XIX en, digamos, en la parte más occidental de Estados Unidos. Esa parte, digamos, desde Oklahoma, tirar ya hasta la costa del Pacífico es donde se centra. Entonces, por eso es oeste, porque se trataba de esa conquista de terrenos y quizá la parte de lucha entre las tribus y los conquistadores, en este caso se producía más ahí, por eso se dice. Y lo que es interesante de Asalto y Robo del Tren es que el cine está ligado tanto al western como a los trenes. Ojo, los trenes es cosa que ya había pasado con la llegada al tren a la ciudad de los Lumière. O sea que si lo pensamos, el tren es de las cosas que están desde el principio de los tiempos, lo cual tiene su sentido porque la gran revolución, digamos, industrial que se produjo en aquellos años, aparte del cinematógrafo, pues fue la evolución de los trenes, es el gran invento de aquellos años. Vas a sacar más puntos que nadie, Víctor. Te estoy dando extras por información adicional curiosa. Vas a sacar más puntos que ninguna. No hay una persona que te vaya a empatar. ¿Cuál es el director de fotografía de La Diligencia? Ay, no sé quién es el director de fotografía de La Diligencia. Sí lo sabía, pero ahora mismo no lo recuerdo. Bert Glennon. Bert Glennon. No lo... Curioso, ¿no? Por lo de los cambios de eje y esas cosas, ¿no? Que después han sido, ¿no? Pero tiene esa cosa tenebrosa tan bonita que tiene La Diligencia, ¿no? ¿Cuál fue la primera y la última? ¿Cuáles fueron la primera y la última película de Howard Hawks? Esto ya. Pues la verdad es que no lo recuerdo. Uy, madre mía, los que me estoy quedando con lo que siempre me ha gustado a mí las películas de Hawks, pero no recuerdo exactamente cuál fue la primera y la última. La primera muda es de Road to Glory, Camino a la Gloria. La primera hablada, por la Ruta de los Cielos, que en original es The Earth Circus. Y la última, Río Lobo, que no sé cuál es el original, pero Río Lobo. El Río Lobo. La primera del 26, la última del 70. Dentro de los ríos que hizo. Dentro de todos sus ríos. Bueno, vamos ya con... Yo soy más de Río Bravo. Aquí cada uno el río que elija. No he visto ninguna. No, porque la que después se ha copiado más siempre, empezando por el propio Carpenter, la que se ha copiado más siempre ha sido Río Lobo. Empezamos ya con la última parte, con la sección comisariado. ¿Sabes de quién es la música del coleccionista de cadáveres? La película de Santos Alcocer, que no es de Santos Alcocer, que la firma Santos Alcocer, pero es dirigida por un americano que se llama Warman. Eso es muy interesante. En España, para que dieran el permiso del crédito sindical, tenía que haber un director adjunto. Entonces te tenían que poner el nombre de un español, pero el español normalmente le tenían sentado en una silla al lado y no esto. No, realmente no sé cuál es el director. Literalmente, de la director adjunto. Déjame decirte, sentado en una silla al lado era un director adjunto. Sí. Lo que pasa es que yo sé que creo que en este caso Santos Alcocer andaba metido en la producción de la película, pero lo normal es que todas esas películas tenían un director adjunto. La música es de Ray Ellis y José Luis Navarro. Pues, lo que no sabemos es quién de los dos ha hecho la música. ¿Está el adjunto? Porque puede ser que en este caso el que no sea del americano, ¿eh? Ojo. ¿Cuántos premios? No se fíen nunca de IMDb, ¿eh? ¿Cuántos premios ha ganado Misterio en la Isla de los Monstruos? Creo que tuvo uno en Bruselas, debió tener varios. Vamos en España. En España. En España yo creo que es una institución de la que tú eres miembro. De aquellos. Pues del CEC puede ser que tuvo alguno. Entonces, pues no lo sé, si puede ser a fotografía o música. A música, ¿no? Estoy ahí. Por cierto, que dentro de la música tenía una canción muy interesante, cantada por Regaliz. ¿En serio? ¡Ay! La de
Ay, ¿cómo se llama? Sí, Misterio en la Isla de los Monstruos, se llama así. ¿Y no hay una que se llama Mr. Monstruo, no sé qué No, no, monstruo? el Regaliz hizo aparte, hizo las canciones de una película de Antonio Mercero que se llamaba Buenas noches, señor monstruo, Eso es. producida por José Frade. Pero esa es otra. Esta esta es Misterio en la Isla de los Monstruos como tal, sacada por Prolíficos. sello Belter. Es que, ¿cómo no vamos a dar puntos? ¿Cómo no le vamos a dar puntos? ¿Quién es el montajista? ¿Quién hizo el montaje o quién aparece en los créditos de montaje de Mil gritos tiene la noche? Pues yo no sé si fue Jimeno Matessans, sí, ¿no? No, Jimeno. Sí, ibas con sí, tu Antonio instinto ahí Jimeno perfecto. puede ser ahí. Esa película además tiene, como todas, tiene unos créditos, tiene una cabecera montada diferente para Estados Unidos de lo que tiene en España, lo que se vio en España. Por cierto, esa película cumple 40 años este año y durante mucho tiempo sigue teniendo un éxito increíble en Estados Unidos. Según la revista Variety, en el estado de Nueva York, solo en el estado de Nueva York estuvo en 98 cines y estuvo en el quinto lugar de recaudación en su momento, por delante de Selig de Woody Allen. Pues me encanta esa película de Woody Allen. Muy mal los neoyorquinos, con lo buena que es el Nick. Ah, creía que ibas a decir que te encantaba Pieces, Mis gritos tienen noche. No, soy más de Woody Allen. No. Empezaste a contar historias primero como cuentacuentos, después por medio del teatro y finalmente por medio del audiovisual. ¿Qué es lo que te parece más fácil de contarlas por medio del teatro y qué es lo que te parece más fácil de contarlas por medio del cine? El contar siempre en directo es complicado. Construir y mantener, lo difícil de mantenerla es mantener la atención. A mí me parece que siempre lo complicado, hay como dos parámetros. Uno es entretener, y cuando digo entretener es captar la atención. Dos, mantener la atención durante todo el tiempo para que pueda llegar el mensaje. A mí lo que me parece primero es difícil. O sea, la primera parte es difícil, porque si yo ya te tengo entretenida, entonces te puedo contar lo que quiera. Pero si te aburro, no te voy a poder contar nada. Y eso cuando lo estás haciendo en cuentacuentos, eso se está haciendo en un espectáculo, ya es un elemento bastante potente, ¿no? Pero el teatro tiene una cosa muy mágica, que es el directo. Y el hecho de que, un doble hecho, de que el hecho efímero o directo hace, por un lado, que la experiencia sea única. Es decir, que el espectador que ve una obra de teatro tal día, a tal hora, en tal teatro, no va a ser igual de la que va a ver ningún otro espectador en ningún otro momento. Por mucho que sea el mismo texto, por mucho que sea el mismo equipo, todo lo que tú quieras, no es lo mismo. O sea, lo primero. Y lo segundo es que se puede crecer, se puede modificar, ese espectáculo se puede cambiar. En el cine te lo juegas a una carta. En el cine audiovisual es en el momento de lo rodado. ¿Qué es lo bueno? Pues todo lo contrario del teatro, que el teatro, el que no lo haya visto, a no ser que sea rodado el teatro, eso es otro rollo, pero si no, se ha perdido. O sea, está la magia del momento, el saber que estás viendo algo único, pero también eso se diluye como lágrimas en la lluvia. Ya mmm, lo puedes mantener en tu retina y lo puedes mantener en tu recuerdo. ¿Qué es lo maravilloso del cine, lo maravilloso de audiovisual? Que salvo que se rompa la película, salvo que se rompa la base de datos, salvo que se rompa, alguien no se pierda, eso para bien, para mal ha quedado para la historia. Nuestras películas se verán siempre. O sea, nosotros no estaremos aquí y seguirán viéndose en nuestras películas. El, en el teatro, digamos que la forma de escribir es más fácil, más fácil. No tienes que incluir las consideraciones técnicas. En el cine sí. En el cine ficción, porque ya hemos hablado antes del guión documental, cuando tú escribes, ya incluyes en esa escritura todas esas consideraciones técnicas o vas, digamos, primero a lo teatral y después a lo cinematográfico.
No, en el texto, el guión cinematográfico se parece mucho al teatral en cuanto a la, digamos, en cuanto a, lo único que ya viene separado, lo va separando ya por secuencias, pero en cuanto a la estructura, que una sea una estructura pensada para verse en pantalla y otra para hacerse dentro de un escenario o en un espacio, es parecido, no haces indicaciones, ¿vale? Nos aparece por la derecha un personaje que luego resulta ser, es lo mismo. Todo esto de las que tú dices, de las especificaciones técnicas y tal, viene después de una cosa que se llama guión técnico. Eso se hace muy a posteriori. Pero al principio, lo que es la escritura se parece muchísimo. Lo único, la diferencia es que tú estás, en el primer caso, siempre poniendo, tienes en tu imagen que lo vas a hacer o bien en un escenario o bien en un espacio, porque el teatro se hace algunas veces en espacios, no se hace en un escenario convencional, en un teatro convencional. Eh, pero en el caso del cine, igual, pues ya estás teniendo en tu imagen, ya estás pensando que eso se va a dividir en planos. Ahora, que qué elementos básicos va a haber dentro de la pantalla, lo vas a poner dentro del guión, pero no exactamente lo que después vamos a ver. No sé si has dirigido, yo creo que no, pero no lo quiero asegurar, si has dirigido algo que no lo hayas escrito tú o al menos haya sido una coescritura. ¿Por algún motivo? ¿Porque no confías en el texto de alguien? ¿Porque no es tu historia y quieres contar algo que sea tuyo? No, lo que sí que he hecho es dentro de los guiones ha habido alguno que era menos mío. Eso sí se ha producido. Y además siempre me gusta escribir con alguien. O sea, no hay ningún guión que yo haya hecho solo. Sí he escrito guiones para otros solo, pero para mí solo no. Ahora, sí que es verdad que me he visto por circunstancias cuando he estado de primer ayudante de dirección en películas, sí que he dirigido, es decir, no he dirigido una película entera en ese caso, pero he dirigido secuencias y esas no eran ni escritas por mí, ni en principio las tenía que dirigir yo, pero he tenido que dirigir secuencias y más de una ocasión. ¿Pero te gusta más o simplemente no sé, no te lo han ofrecido? Quiero decir, ¿es el especial interés en no, yo quiero contar algo mío? No, 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 para nada. No. Mi concepto de la cuestión cinematográfica es bastante comercial y bastante industrial. Bastante, no, no, para nada. No, no tengo en eso, no tengo un afán Mira, yo pienso una cosa, que si pasado el tiempo piensan que tenemos un sello personal para contar las cosas, no me gusta decir la palabra autor, porque es que lo de la palabra autor primero, en las películas hay muchos autores. A mí eso de cuando se dice una película de, mira, perdona, una película de que había un montador, había un director de fotografía, hay muchos autores. Pero eh, además, esa búsqueda, digamos, de no, yo es que esto del sello, esto yo soy de los que pienso que lo que se diga después, ¿vale? Que se diga después. Normalmente si tienes un estilo personal, incluso aunque haya sido un encargo, es bastante probable que al final se va a ver tu estilo personal. Si no se nota tampoco lo necesario, porque te han contratado simplemente para sacar adelante una historia. Es decir, que a mí si se me contrata para hacer una historia, se me contrata para hacer una historia. Entonces, aunque no lo parezca, yo he hecho libros por encargo, por ejemplo. Todos parecen que me los he inventado yo y que no. Bueno, pues y hay algunos que tienen una parte que me las ha impuesto el editor y que no había, ¿no? Y de hecho, alguna de las películas, luego ya las hago mía, pero alguna de las películas no ha nacido no ha nacido como una cuestión personal mía. ¿Te gusta el cine fantástico? ¿Te gusta el cine de terror? ¿Te gusta el cine del oeste? ¿Tienen algo en común, algún nexo esos tres géneros? O te gustan porque cada uno te ofrece algo distinto? Mira, a mí me gusta el cine y te va a sorprender que lo que más veo en casa es comedia. O sea que precisamente no es precisamente lo que más veo. Vale, he visto siempre bastante western, he visto bastante fantástico de terror, pero yo veo de todo. O sea, has citado a Woody Allen antes, pues, yo sale una película de Woody Allen, tengo que ir a verla, todas. O sea, no, de hecho tiene, Me ha adorado Monster, tiene mucho de Woody Allen. O sea que no, yo no busco qué nexo de unión hay en todo esto. Pues sí, que hay códigos. Cuando hablamos de género, es código.
Es como lo que esperas, en general un espectador espera que se va a encontrar de cualquier película, y entonces de cualquier estilo de película. Y entonces, bueno, pues le damos al espectador lo que espera. Pues tiene que haber luna llena y murciélagos, esto en un caso, y tiene que haber caminos polvorientos y caballos en el otro. Bien, pero vamos, el nexo de unión al final que tiene todo, al final es dentro de una historia que existe un problema, un dilema, y hay que hacer una superación de ese dilema. ¿Qué tipo de director eres? ¿Qué tipo de director, primero de actores? Pero no sé si hay tipos. ¿Qué tipos? ¿Qué ¿Por tipos qué puede tipo? haber? Pues, ¿qué tipo? Me refiero a descríbete como diré. Nombre puede, mira, por ejemplo, por ir a los extremos, Woody Allen, que ni habla con los actores, pero ¿qué tengo que hacer? Pues no lo sé, actúa. Y Pedro Almodóvar, que es, pero aquí respiras 3 segundos y luego miras. Hay muchos mitos en esto. Nos sorprendería saber cuántas veces ciertos directores que parece que todo, luego no, y ha sido un poquito todo un poquito más así, y otros que parece que les dejan hacer en cuanto controlan a los actores. De Billy, por ejemplo, es uno de esos ejemplos en el cual parecía que no, pero los tenía atadísimos y parece que los estaba dejando, ¿no? Mira, yo en los rodajes he llegado a hacer 3 tipos de secuencias, ¿vale? Secuencias en las que he ensayado previamente y mucho. Secuencias en las que he mantenido un poco, he marcado en el set porque no quería que perdieran frescura y previamente no he querido ensayar. Y secuencias en las que he estado 3 días enteros y que los actores supiesen que iban a rodar. Solo tenían una línea de guión. Decían, aquí ocurre que fulanito se enfrenta a menganito, pero no tenían ni idea. Sabían que iban a estar en una localización y que iban a hacer. Pero sabía el resto del equipo, efectos especiales, ayuda de dirección, los que de verdad lo necesitaban, pero ellos no lo sabían. Es decir, que hay que combinar. Después yo pienso y respeto muchísimo todos los métodos de trabajo que tienen personalmente cada uno de los actores, que no son los mismos métodos de trabajo, cada uno tiene el suyo. Y hay que llegar a un equilibrio en toda esa historia. Yo creo que cada, como decía Clint Eastwood en aquella película, me parece que era La muerte de ningún precio, cada revólver tiene su música y yo esa música la conozco. Pues igual que cada revólver tiene su música, cada película tiene su música y cada una hay que tratarla de una manera. Lo que sí es que tiene que existir un diálogo constante con el equipo y con los actores para establecer cualquier tipo, como igual que lo tienes que tener luego con montaje, tienes que tener ese mismo equilibrio. Es bastante difícil y bastante sencillo a la vez. Se trata de guiarte por tus instintos y escuchar y explicar muy bien qué tienes que contar. No se trata, yo creo que el director al final es un poco es el director de orquesta o es el capitán de barco, pero no tiene por qué saber exactamente todos los detalles, o sea, no tiene por qué saber coger la pala exactamente, a echar el fogón del carbón, o no tiene por qué saber tocar el fagot o tocar el piano, lo suyo es otra cosa. Es decir, que lo que tienes que hacer es explicarle muy bien al intérprete, al director, al director de fotografía, o sea, a todo el equipo, muy bien lo que quieres. Y los especialistas en cada cosa son ellos ya te lo van a hacer después. A finales del año pasado te dieron un premio en el Festival de Cine de Canarias No lo merecía seguro. ¿Cómo que no? A la difusión del cine fantástico. Si no te lo mereces tú, ¿quién se lo va a merecer? ¿Qué te Ya no recordaba genera? ni qué premio me ibas a decir. El de finales del año pasado. Esto Bien. ya, ¿cuánto? Bueno, es verdad. ¿Cuántos premios ha recibido este hombre? Tú también. ¿Dónde te sitúa? ¿Qué te pasa cuando tus compañeros o cuando gente con la que compartes por lo menos gustos o inquietudes te dice, oye, qué bien lo has hecho, oye, te reconocemos esto? Es que no te lo vas a creer, pero de verdad no es una broma esto que te acabo de hacer. Es que no sé ni cuántos me han dado, que yo creo que algunos he recibido por las películas y tal, pero para mí es que ni son importantes ni son nada. Lo importante es que siga confiando en
ti los equipos, los productores para seguir haciendo cosas. Mira, Jesús Franco, que era un señor que tenía sus cosas, pero un señor que sabía muchísimo de cine, me decía, Víctor, es que nunca hay que creérselo, ni cuando te va muy mal, ni cuando te va muy bien, ni todo lo que ocurre alrededor de esto. Entonces, para mí todo eso, pues, en concreto ese me llamó la atención y me gustó, que te lo pueden decir ellos, te juro que esto va a ser así. Yo de momento dije que no, que de ninguna manera. ¿En Me van a dar a serio? mí un premio. Sí, sí, claro, me van a dar a mí un premio. Lo que pasa que es verdad que luego dije, pues es que esto es un premio trampa, porque es un premio, claro, porque es un premio que me compromete. Porque no es un premio a un trabajo determinado, sino a un trabajo que tienes que seguir haciendo. O sea, te dicen premio a la difusión del fantástico. A ver cómo le van a dar un premio a un señor con la difusión. Es como cuando le dan a un señor un premio de ética y luego vende mascarillas a donde sea y se lucra con ello, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. podría pasar estas cosas. Entonces, a mí me parece feísimo, ¿no? Que a mí me den un premio, me diesen un premio a difusión de fantástico, yo no sigo haciendo difusión de fantástico. Y total, ahí dije, bueno, pues si es que lo voy a seguir haciendo, porque es mi manera de tal. Y entonces dije que sí al final, pero te juro que de momento dije que no, porque además dije, pero bueno, si es que, bueno, no sé, habrá otras personas, ¿sabes? Que tengan que... Otra cosa es que de repente una de las películas consiga algo. Eso me parece interesante. Que de repente, de hecho, hay películas mías que tienen premio de mejor dirección de fotografía en Grecia, en Atenas. Pues, Vampires tiene, por ejemplo. A mí eso me gusta más. O premio de interpretación que tiene Saturnino García en Vampus for Tales. Ahí me siento muy orgulloso porque pienso, esto ha sido labor de equipo. Se lo lleva a él, se lo lleva al director de foto, pero hemos conseguido entre todos. Eso me parece bastante más interesante. Pero no yo lo mío personal aquí, porque no me parece ni necesario ni nada. Pero bueno, tampoco vamos a ser descorteses ni parecer unos ásperos, ¿no? Antes de despedirnos, de pasar a las recomendaciones y de hacerle las dos últimas preguntas, quiero recordaros que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y que compartáis esta entrevista porque primero que se aprende incluso cuando se supone que no. Es muy entretenido, muy didáctico y es un placer escucharlo. Entonces, no seáis egoístas, no os quedéis el placer para vosotros. Por favor, compartid esta entrevista para que todo el mundo pueda llegar a conocer un poquito mejor a Víctor Matellano. Y ahora sí, pasamos a las recomendaciones. Víctor, recomiéndanos un libro. Un libro. Estoy leyendo la novela que ha escrito, la primera novela que ha escrito mi amigo Manuel Martínez Velasco. No sé si tengo por aquí el libro. Me gustaría enseñároslo. Un momentito. Uy, uy, se nos caen las cosas. A ver si lo tengo Ah, por aquí. Que, que son cosas que no se deben de hacer antes de casarse. Me parece me parece muy elocuente, ¿no? Y además es una posibilidad de que sea después una película, al menos él quiere que sea, ¿no? Entonces me parece una historia muy simpática, ¿no? Esto de las cosas que no debes de hacer la noche antes de casarte, perdón. Las cosas, y me gustaría enseñaros la portada, pero no le tengo justo aquí, le debo de tener en el otro montón. Bueno, me lo estoy pasando genial. Esto es una cosa ligerita, ¿vale? Es una cosa ligerita. Y luego ya como otra, yo hay uno que releo mucho, que el que quiera profundizar en el cine, es Esculpir en el tiempo de Kieslowski. Me gusta mucho y lo releo con cierta gracia. Pero vamos, esta de mi amigo Manuel Martínez Velasco no se lo pierdan, ¿eh? Me parece muy interesante. una película o varias. Ay, yo es que soy muy de clásicos, pero bueno, de las que están ahora, yo recomiendo la de Paco Plaza de la Abuela, que se vea, porque es un peliculón y me parece que además debería haber estado más premiada en la temporada de premios, pero bueno, me parece que se la van a pasar. Es una película
es interesante porque trasciende más allá del género, del fantástico y del terror. Pero vamos, yo les recomiendo que vean clásicos. Yo me veo muchos clásicos y me interesan mucho. Yo ahora en Semana Santa me hago mis ciclos así un poco Pepe. Una noche me vi el Rey de Reyes de Nicolás Rey. ¿Un disco o una canción? Ay, una canción, por Dios, pues. em, El disco, el de Regaliz, cualquiera de ellos. sí, yo les recomendaría que busquen, que es fácil de buscar, la canción que tenemos en Mi Adorado Monster que ha compuesto Rebeca Naila y Javier de la Morena y cantada por Dunia Rodríguez, que además de una estupenda actriz es cantante y, y les va a gustar. Pongan canción Mi Adorado Monster y les va a salir y esta le va a gustar porque tiene un swing muy interesante. Yo el de Regaliz, yo el de Regaliz llegué a tenerlo en vinilo y lo regalé en su día. Y ahora lo lamento un montón, pero yo el de Regaliz lo llegué a tener, ¿no? Yo, déjame confesarte que yo era muy fan de Regaliz cuando era pequeña, que me llegaba ya tardísimo, pero aún así yo era muy fan. Y estas luchas que presuntamente había Parchís Regaliz, yo no tenía ninguna duda, yo era súper fan de Regaliz. Entonces a mí cualquier Sí, persona me habla de Regaliz y ya es como... es un poco Colacao Nesquik, ¿no? Esta cosa. Efectivamente. Todos eran lo mismo, eran producto de unos señores de tanto. Además, había una convergencia entre productores de cine y discográficas y todo era ahora lo estamos más acostumbrados a, a- Te he perdido la imagen ahora. sí, ahora Estamos... estamos más acostumbrados a esto de que te enteras de que fulanito se habían inventado un poco la fórmula y tal, pero en este caso era todo inventado. Además de tu exposición Madrid, escenario de cine fantástico, recomiéndanos algo que ver, que puede ser desde otra exposición, una obra de teatro, una ciudad, lo que quieras. Yo la exposición de Stanley Kubrick me ha gustado mucho, me parece muy interesante. Más, pues Stanley Kubrick sí que trasciende a lo que puede ser un simple cineasta. Yo creo que esto ya tiene otro tipo de connotación, me parece muy interesante. Las dos últimas preguntas. Hace ya un tiempecillo y estás como asomando la patita ya con Mi Adorado Monster, que estás diciendo que te apetece hacer una comedia. Por otro lado, Manuel Martínez Velasco ha hecho un libro que quiere que se convierta en una película y el libro, por lo visto, también es comedia. Estás ahí orbitando y todavía no has hecho ninguna comedia pura como tal. ¿Para cuándo la comedia de Víctor Matellano? Pues si hay algún productor que nos está escuchando en este momento, este es el momento de encontrar un chico aquí simpático y buena gente que se lo va a hacer, Trabajador, trabajador y que no va a dar ni un problema, ni un problema. muy Estoy limpito, muy deseando, apañado. muy limpito. En Vampus Horror Tales ya teníamos comedia. Ya teníamos comedia. Además, yo tengo una Bueno, tendencia de cuando estamos rodando algo, las de terror y todo esto, siempre me está saliendo la versión B. Allí eso no se ve, pero el rodaje, digo, ahora cuando el monstruo tenía que hacer tanto. Sorprendería a la gente saber que los rodajes, este tipo de rodajes en los que hay tanta violencia y tal, son los más divertidos de todos. Y a mí siempre estoy con la broma. Lo que pasa que a mí siempre me ha parecido la comedia el género más complicado de hacer. Y es el que estás hasta cierta manera, estás un poco vendido, entre comillas. Porque eso sí que es puro. Es como el tema del cuentacuentos, que uno sale y estás solo. La comedia ocurre un poquito de esto, porque al final el terror, pues estamos con el efecto, estamos con el momento, estamos con la puerta que se abre, ese tipo de cosas, estamos con el truco. Has hablado al principio de la entrevista, una de tus ocupaciones actuales es esta del comisariado, pero a juzgar por tu currículum, nunca sueles estar haciendo solo una cosa. ¿Te vamos a ver pronto haciendo o va a salir pronto, vas a empezar a rodar pronto, hay proyectos a la vista? Pues he ruedo documental ahora,
estoy escribiendo un nuevo libro, estoy preparando un espectáculo teatral y estoy desarrollando otra película. O sea, todo eso ocurre. Todo eso está ocurriendo, aparte de que posiblemente el año que viene hay una nueva exposición. O sea, que bueno, todo eso ocurre. Este es Víctor Matellano, señoras y señores. Señoras y señores, soy polivaliente. La última. Si te tuvieras que definir de alguna manera, te definirías como un niño al que le gusta jugar, según tu página web. ¿Qué es lo que te sigue dando ganas de seguir jugando, de seguir siendo ese niño? En realidad yo es que yo lo pienso, es mi mecánica personal, no, no hay... Es que lo he dicho alguna vez que suena un poco bíblico, un poco exagerado, pero es un poco mi predestinación. Yo ya no tengo mucha opción de pensar qué hacer. Es que simplemente lo hago. Y te tengo que decir que no siempre es divertido. Y lo sufro bastante, por mi manera de ser lo sufro bastante, ¿no? Eh, pero es que, no sé, no me veo haciendo otra cosa ahora en este momento más que contar historias. Ese es el motor. Y lo que sí que es cierto es que al final todas han estado, parece muy redundante porque es un tema recurrente en mí hablar de ello, de la cuestión de la infancia, ¿no? Me parece un poco freudiano esto, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que es que al final, en mis pequeñas cosas, aunque hayan sido trabajos más o menos personales y algunos, te vuelvo a decir, más de encargo de lo que parecen, siempre ha habido esa vuelta a aquello. Y me he descubierto a mí mismo, a lo mejor de una forma inconsciente, de que con algún elemento determinado ya había jugado cuando era pequeño. Y eso es bastante interesante. Por eso a mí me parece que estos son mis juguetes al final, ¿no? Y encima eh, se más o menos vive de ello, más o menos. Víctor Matellano, Indiana Jones, ET, señor de la cara blanca, que no sé quién es, que no quería Víctor que saliera, pero al final... Michael Myers, pero es que no, no es que, porque pues hablábamos del terror, yo suelo tener, se lo digo a la gente, suelo tener también a este señor ahí, suele tener a Christopher Lee, pero lo hemos quitado cuando estábamos preparando esto. Y digo, bueno, pero los tengo estos. ¿Y por qué estos? Mira, es que tiene su explicación. ET yo creo que lo llevamos todos en corazón. Es como lo que... Es que es el inadaptado, como todos somos de alguna manera en la búsqueda. Hemos caído en este mundo como ET. Yo creo que hemos caído todos como ET. Me gusta ser tan aventurero como el Dr. Jones. O sea, a mí me gusta eso, de la búsqueda del grial, ¿no? Y me parece fundamental. Y los otros son mis monstruos, son mi Drácula y tal, pero que no tienen nada que ver conmigo. Son gente que además hace cosas que yo jamás haría. Nada más. Pues a todos ellos y a ti especialmente, muchísimas gracias. De verdad que es un placer hablar contigo. También es un placer leerte de vez en cuando te dejan escribir en The Huffington Post. Es un placer escucharte cuando tengo la oportunidad de escucharte hablando de lo que sea en cualquier emisora y es un privilegio poder contar contigo para este programa. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, María, ha sido un placer enorme, aunque lo he pasado muy mal con el cuestionario, pero bueno.